Bien, pues es la segunda parte de la mesa Brechas Digital que iniciamos a las 9, con otros 4 puntos de vista, cada uno de las personas que me acompañan en la mesa, de su perspectiva académica, de gestión o del mundo de la empresa. Una brevísima reseñas curriculares en el orden que van a intervenir. En primer lugar, Jorge Rasner es magíster en Ciencias Humanas, licenciado en Filosofía, ambos por la Universidad de la República de Uruguay. Es profesor agregado de la Facultad de Información y Comunicación y profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería de dicha universidad. Después intervendrá, ahora sí, María Teresa Sánchez, en su doble... María Teresa Santander, en su papel de verdad, protagonista de verdad. Completo brevísimamente la presentación de antes. Ella es ingeniera civil industrial, licenciada en Ciencias de la Ingeniería, doctora en Filosofía de la Ciencia, académica del Departamento de Ingeniería Industrial, investigadora asociada del Centro de Integración Ingeniería y Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Es especialista en emprendimiento e innovación, aspectos culturales y sociales, prácticas y metodologías de apropiación. Responsable gestor y evaluadora de proyectos de innovación y emprendimiento con la pequeña y mediana empresa e instituciones públicas. En tercer lugar, intervendrá Manuel Jesús Rubia. Él es ingeniero superior e informático por la Universidad de Granada y máster en investigación y evaluación didáctica en el aula para el desarrollo profesional docente por la Universidad de Almería. Ha ejercido como docente en la Universidad de Málaga, en la Puig University de Eslovenia y en la Universidad de Almería. En el 2004 fue asesor de formación del profesorado, primero en Almería, para pasar en 2014 al ámbito de la Junta de Andalucía, creo que tras un breve paso también por Madrid, ¿no? En el Ministerio. Dentro de la Consejería de Educación del Gobierno andaluz ha tenido responsabilidades en el servicio de planes de formación dentro de la Dirección General del Profesorado y actualmente desempeña el puesto de jefe del Departamento y Formación de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado. Y en último lugar intervendrá, y desde una perspectiva, entiendo que ligeramente diferente, Mariel Díaz Castro. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Distrital de Colombia e ingeniera mecánica por la Universidad de Oviedo, cofundadora y CEO de Triditive, empresa dedicada al diseño, automatización y fabricación de equipos industriales de fabricación aditiva de polímeros y metales. Cuenta con un centro de fabricación aditiva en Avilés y Gijón, donde produce series de piezas finales para sector industrial. Profesora de título propio de experto en impresión 3D de la Universidad de Oviedo y experta evaluadora de fabricación aditiva en la Comisión Europea. Yo, hurgando un poco en la web antes de este día, pues me he percatado de algunos detalles que no, me resisto a no comentar. Empresa, y en este caso Mariel, comprometida con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ha participado recientemente, ha sido invitada a participar en un workshop en la Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial por la Comisión Europea, y también han sido distinguidas recientemente con el sello de empresas innovadoras de base tecnológica, que creo que son 30 y tantas empresas las que tienen esta distinción. Bien, pues sin más, y en un principio les he pedido 10-12 minutos, les avisaría, un esfuerzo, gracias de antemano, y empieza en primer lugar, pues, Jorge. Bueno, buenos días. El tiempo es poco, ya lo ha avisado el coordinador de la mesa, pero bueno, no quiero dejar de agradecer a las autoridades que nos han invitado y sobre todo porque, bueno, en nuestro caso es la primera vez que nos estamos sumando a esto y realmente lo encontramos muy provechoso y bueno, esperamos, yo sé que tiene una historia larga, pero esperamos poder continuar colaborando e interactuando con estas actividades. Bien, cuando a mí me presentaron el tema en la mesa en la cual iba a estar, bueno, Brechas Digitales 2, que obviamente supone una continuidad de la primera que se dio a primera de la mañana, me planteé algunas preguntas y en virtud del tiempo que tenemos dispuesto para hablar y como bien nos pedía el coordinador, bueno, vamos a manejar o voy a manejar algunos titulares de lo que puede ser una investigación en marcha
y dejar algunas preguntas planteadas, y no voy a poder hacer más que eso, y bueno, a cuenta obviamente de alguna intervención posterior o alguna producción posterior. La pregunta de arranque, de pique, que yo me estoy formulando cuando hablamos de brechas digitales es, acá tenemos un tema de acceso. Ahora, hablar de un tema de acceso es complicado porque hay diferentes obstáculos para el acceso. Entonces la pregunta que me formulé o que quiero formular para ser más breve es: ¿qué puede aportarnos, o qué puede aportar en general a la ciudadanía, el acceso al mundo digital para poder, a su vez, adecuarse a las transformaciones que promueve el mismo mundo digital? No es obviamente un juego de palabras. Es decir, ¿cómo acceder a ese mundo que requiere que accedamos? Y desde luego acá se presentan algunas cuestiones, ¿no? Las cuestiones del acceso. Hasta hace unos años, por lo menos en la región en la que yo vivo, en el sur de Sudamérica, hablo unos 10 años atrás, pongamos aproximadamente 10, 12 años atrás, el problema del acceso estaba dado en la falta de dispositivos, el poco acceso de las grandes mayorías a los dispositivos y básicamente la conectividad. No solo porque no se disponía, o los hogares, o buena parte de los hogares no disponían de wifi o de conexión a internet cableada, sino porque, digamos, el costo lo impedía. Luego, obviamente, hubo algunas políticas públicas, alguna de ellas el Plan Ceibal, por ejemplo, del cual ayer incluso se hizo alguna mención, que trató de democratizar el acceso a los dispositivos, el acceso a la conectividad, además se mejoró la conectividad, y eso generalizó o democratizó el acceso. Entonces, quizás la pregunta que yo me quiero... Y esto igual plantea algunos problemas, ¿verdad? Es decir, no es un acceso universal, sigue habiendo asimetrías, pero no querría concentrarme en el acceso al dispositivo y las maneras de acceder a la red, sino básicamente a otro tipo de acceso, a otra brecha digital o a otra de los obstáculos o las brechas digitales, que es el acceso a la apropiación del instrumento y a la apropiación de las posibilidades que ese instrumento nos proporciona para justamente acceder a ese mundo que está reclamando que se acceda. Y está reclamando por la parte laboral, está reclamando por la parte social de interacción, y lo está reclamando por la parte educativa, es decir, los reclamos son muchos, es decir, es muy difícil, o de alguna manera uno tendría que autocondenarse a la marginación si permanece al margen de todo esto. Pero digamos que de alguna manera ese acceso, ¿verdad?, va a estar... ¿Cómo accedemos? Es decir, ¿cómo alfabetizamos o cómo intentamos interactuar con los que van a acceder para que ese acceso sea, digamos, provechoso, útil? Acá se habló de la palabra útil, se habló de provechoso, se habló de crítico. Es decir, ¿cómo hacer para que esto se genere? Evidentemente estamos planteándonos un problema de alfabetización digital. Pero acá surge otro problema, y por la brevedad que me han pedido, yo, perdónenme, les planteo solo las preguntas que me formulo, para muchas de las cuales no tengo respuesta, además, ¿verdad? Es decir, ¿alfabetización digital para qué? O sea, vamos como regresando. ¿Alfabetización digital para qué? Para insertarse en la industria 4.0, alfabetización digital para, como ayer planteaba con ciertas similitudes, tanto Quintanilla como Echeverría, para poder de alguna manera defenderse o precaverse de esos dueños del aire o generar una red libre. Vean que son diferentes formas de acceso, son diferentes formas de alfabetización que tenemos que plantearnos y que están previo, ¿verdad?, al planteo de una alfabetización digital. Y creo que este es un paso importante, porque a veces damos por descontado
que esa alfabetización digital de alguna manera es algo que se debe hacer, pero las preguntas sobre el cómo se formulan de manera poco clara, por lo menos, por ejemplo, en mi país, cuando se fue gestionando el desarrollo del Plan Ceibal, estas preguntas fueron surgiendo en el proceso de gestión. Algunas tuvieron respuesta, otras no, o satisfactorias o no. Digo, de alguna manera, la clave es cómo incorporar esas habilidades, esas capacidades, como decía Rui más temprano, esas actitudes. Pero también la pregunta es, ¿actitudes para qué? ¿Crítica para qué? Actitudes críticas. Supongamos que estamos alfabetizando en la era digital para generar una actitud crítica. ¿Crítica para qué? Creo que hay un consenso en que hay que generar una actitud crítica. Pero la crítica también tiene sus márgenes. Hoy lo planteaba de alguna manera mi compañero Melonio, ¿verdad? Es decir, para alfabetizar a un trabajador, a un empleado que vaya a insertarse en la industria 4.0, obviamente que se necesita una actitud crítica, pero crítica enmarcada en determinados límites. Es decir, en el límite de que sea una persona creativa en el contexto de una empresa que requiere empleados creativos y no meramente inerciales o repetitivos. Pero, obviamente, la palabra crítica no se debe circunscribir a esto. Puede ser crítica en un sentido emancipatorio, como, por ejemplo, podría plantear, estoy recogiendo cosas que había escuchado, obviamente, en los días anteriores, ¿verdad? Como podía plantear Quintanilla ayer, es decir, una crítica, ¿verdad?, que permita generar productos en la red o una actitud frente a la red emancipatoria. Es decir, la crítica también hay que examinarla críticamente, tampoco se puede dar por sobreentendido. Entonces esto básicamente nos lleva a suponer que esa alfabetización digital está rodeada de preguntas que es preciso responder, pero a su vez tampoco suponer de antemano, como por ahí capaz que entendí mal, pero escuché varias veces por acá, de que la educación formal lo puede proponer o solucionar todo. Es decir, la educación formal es parte de un proceso educativo que todos nosotros vivimos, o parte de una socialización, si quieren mejor, que todos nosotros de alguna manera vamos, digamos, incorporando a lo largo de nuestra existencia. Y cómo la educación formal, con toda su buena intención de la crítica emancipatoria, etcétera, debe superponerse muchas veces en tensión contradictoria, muchas veces con esa formación social. A ver, yo les pongo un ejemplo para que bajar un poco a tierra esto que estoy diciendo. Yo tengo un sobrino que está haciendo un máster justamente acá en España, aunque en Cataluña, es un ingeniero informático sobre juegos, aplicaciones para juegos en los móviles, en los celulares. Cuando yo le pregunto, ¿y qué querés hacer con todo esto? ¿Qué quieren hacer tus compañeros con todo esto? Y bueno, queremos hacer aplicaciones que se vendan en el mercado. Es decir, no es que quiera ser millonario, simplemente quiere trabajar de esto, lo cual me parece absolutamente razonable, ¿verdad? Pero por mucho que a ese ingeniero uno, y me consta que puede ser así, uno le quiera transmitir una actitud crítica, emancipatoria, liberarse de ser, digamos, una especie de súbdito de los dueños del aire, por ahí va a reconocer esta realidad, por ahí capaz irrompible o invulnerable, pero va a persistir en eso. Porque de alguna manera hay una inercia, ¿verdad?, que está, digamos, en el contexto de formación, que no es solamente el educativo, que lleva, por ejemplo, a una cultura emprendedora. Sobre todo, y esto por lo menos en mi país es así, en todos aquellos, mi país en los últimos 20 años ha generado una interesante industria del software, o de las tecnologías de la información, básicamente del software, ¿verdad?, donde justamente la cultura empresaria es lo que domina. Es decir, lo emancipatorio en el sentido de generar un ser humano lo más crítico y desprendido de atadura,
Sin embargo, ha sido exitosa y creo que no es una experiencia única en el mundo. Digo, creo que es la experiencia en el mundo, por lo menos de Silicon Valley en adelante, con todas las diferencias y circunstancias. Entonces, cuando hablamos de alfabetización del tipo que sea, y en particular de alfabetización digital, tener en cuenta que esa alfabetización va a superponerse, va a pelear, va a darse de frente, ¿verdad?, contra otras inercias que traemos incorporadas. Entonces, otra pregunta, es decir, está la brecha digital, está la brecha del acceso, está la necesidad de alfabetizar, pero la necesidad de alfabetizar tiene que enfrentarse a este tipo de preguntas y tomar decisiones políticas. Y tomar decisiones políticas. No voluntaristas, sino políticas, que creo que se oponen al voluntarismo. Es decir, yo querría que esto fuera así, porque yo querría muchas cosas, yo querría ser Brad Pitt, pero digo, de alguna manera esto no puede ser. ¿Verdad? Entonces, digamos, lo político tiene que, y no es simplemente conformarse con el estado de cosas, sino trabajar, ¿verdad?, en ese sentido de plantearse las preguntas. Voy a ir un poco más rápido, simplemente para seguir plantando algunas preguntas, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a plantearnos políticamente cuál es el capital cultural o educativo, por usar un poco la expresión de Pierre Bourdieu, que finalmente deberíamos o querríamos, políticamente hablando, que esa alfabetización digital tuviera para que la brecha digital o una de las múltiples brechas digitales, ¿verdad?, se acortara, se achicara. Que vuelvo a repetir, no es solamente el acceso a los dispositivos, que en muchas regiones está bastante resuelto, sino es qué hacer cuando tengo el dispositivo. ¿Cómo hacemos en conjunto cuando los dispositivos están? Este es un gran problema, y con esto cierro porque sé que se me acaba el tiempo. Es un gran problema que, por ejemplo, en nuestro país tenemos, y es ¿qué hacemos con el Plan Ceibal? ¿Qué contenidos, cómo generamos una alfabetización digital, ¿verdad? Y una reivindicación. Cuando, y me tomo quizás un minuto más, pero nada más, cuando recién empezó el Plan Ceibal en Uruguay, algunos, yo por lo menos, descubrí a Negroponte. Un descubrimiento tardío el mío, por cierto, pero descubrí a Nicolás Negroponte y su One Laptop per Child y qué sé yo, y todo eso que inspiró una serie de planes similares en diferentes lugares. Y leyéndolo me causó un poco de repugnancia que dijera, y bueno, pero estas pruebas que se hicieron en barrios de San Pablo, en algunas barriadas de Lima, algunos lugares del África, no recuerdo exactamente dónde, decía Negroponte, generaron, ¿verdad?, que rápidamente la muchachada, ¿no?, chicos, chicas, pudieran buscar a sus ídolos, vieran su vida y obra, vieron cómo jugaba Ronaldinho. Me acuerdo porque nombraba específicamente a Ronaldinho, gran jugador si lo sabía y lo hubiera querido en mi cuadro. Y cómo se entretenían con eso. Y yo decía, pero para esto, esta inversión. Y sin embargo, es decir, para esto, y sin embargo, luego, recapacitando un poco, digo, pucha, capaz que Negroponte en parte tiene razón, porque esas son las habilidades que se desarrollan primero, eso va generando un conocimiento tácito, y sobre ese conocimiento tácito, que es la manipulación, que es poco codificable, que no se transmite en libro, que es como agarrar un aparato y jugar con un PlayStation con 2 dedos, yo no soy capaz, ¿verdad? Y sin mirar además la máquina. Es decir, cómo ese conocimiento tácito puede eventualmente generar capacidades para algo posterior, pero ese algo posterior que es solucionar la brecha, cierta brecha digital, que es cierto tipo de alfabetización, a mi juicio, y discúlpeme la brevedad, planteé simplemente titulares como me pedía, requiere por lo menos plantearse este tipo de preguntas. Y las respuestas que se den a estas preguntas, obviamente no van a ser generales, sino que dependen de contextos y básicamente, repito, dependen de las políticas que se quieran impulsar. Si estamos preocupados por proveer empleados para la industria 4.0, por ejemplo, yo tengo una respuesta para esto. Si lo que queremos es generar una emancipación, no sé de qué tipo, pero una especie de individuo capaz de manejarse con autonomía y no heteronomía en la red, las respuestas son de otro tipo. Creo que estas preguntas debemos formularlas y tienen, puedo repetir, enfatizo esto, respuestas contextuales y circunstanciales. Lamentablemente no puedo ir mucho más, tenía mucho más para decir, pero no puedo ir mucho ya. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por tu esfuerzo. María Teresa. Bien. Disculpa por la repetición del personaje aquí. Voy a ser muy breve los puntos que voy a tocar y antes voy a recordar, hace 2 semanas atrás estuve en un encuentro Industria 4.0 en el mundo de la ingeniería. Y ahí, ¿qué hablamos? Logística inversa, producción flexible, robot que ya hoy día existen, que se usan y se pueden instalar 4 o 5 robots en un portátil, de que la introducción de estas nuevas tecnologías en la pequeña empresa en algunas es prácticamente trivial y la discusión no tiene nada que ver con la discusión que hemos ido sosteniendo estos días, ¿no? De alguna manera, en los institutos de ingeniería y las escuelas de ingeniería no se aborda de esta manera. Y ahí me permito hablar de que en la ingeniería habría que reconocer, yo más que brecha hablo de que hay mundos distintos. Uno, los que son los nativos digitales, en mi caso no, inmigrantes, sobre todo la mayoría de los académicos, no estamos inmersos, no todos por supuesto, en estas nuevas tecnologías y ahí se nos genera una fisura. Y aquí hay una lógica de la ingeniería que tiene que ver con una lógica que se le instala a ingeniería, industria, mercado. Y que la ingeniería y la industria van de la mano. Y que el mercado, y ahí en el mercado es muy complejo porque en la industria están apareciendo pequeñas empresas que con 3 personas manejan grandes capitales con altos niveles de tecnología y que pequeñas empresas, a lo mejor con 100 personas, tienen tecnologías muy atrasadas y no manejan esos grandes capitales. Por lo tanto, estamos hablando de una heterogeneidad y diversidad de hacer empresa increíble. Y cuando estamos pensando que estamos formando ingenieros e ingenieras para esas diversidades en las tecnologías de la industria 4.0, el tema es bastante difícil. Ahí yo creo que hay mucho que hacer, sobre todo cuando hay que situar estas experiencias y que tengan algún sentido y un impacto positivo para las localidades, para formar verdaderas economías locales. Y ahí nos topamos que ¿qué es lo que se le enseña a los ingenieros? En su mayoría, reducir costos, generar eficiencia, incrementar utilidad. Ese es el paradigma de la ingeniería. Y es ahí donde se instalan todas las lógicas desde la producción, desde la construcción. Y no hemos salido del concepto de eficiencia, no hemos entrado al concepto de bienestar. Sin embargo, hoy día sí encontramos empresas, no sé si las conocen, las empresas B, que son empresas muy interesantes, que están rompiendo el paradigma de la empresa que no es capaz de ser sostenible y solamente sacrificar por el incremento de las utilidades. Entonces, los imaginarios de empresa son muy distintos, muy diversos y dependen de cada realidad. Por lo tanto, no hay tecnologías estándares ni soluciones estándares y además los contextos tecnológicos también son muy distintos en los países. Coexisten tecnologías que uno podría decir de la revolución industrial con tecnologías altamente modernas y tenemos industrias que están ahí existiendo y yo me hago la pregunta, bueno, ¿de qué ingeniería estamos hablando? ¿Dónde queremos irrumpir con estas ingenierías? Porque uno podría decir formar, hay una gran cantidad de chicos jóvenes que están en la burbuja de los apps, en las burbujas de las empresas creativas, en las burbujas de la oferta que les provoca el imaginario Google, y cuando miramos hacia nuestros países, por lo menos en Latinoamérica, no están. Ahí no existen esas burbujas y se topan con otras realidades muy distintas. Entonces la discusión de hablar de cómo apropiamos y creamos y adaptamos tecnología, yo la encuentro particularmente compleja. Y también hay una gran cantidad de soluciones locales a respuestas que incluso no caben en la industria 4.0. Y hay espacios de creatividad donde cuando uno habla de vender, y a mí me ha tocado enfrentar mucho en la pequeña empresa, que usted tiene que nacer global siendo local y véndale a los chinos. Y el primer problema que nos topamos, que todo lo que aprendemos los ingenieros e ingenieras de logística no funciona. Los costos no dan,
no podemos vender y a la primera orden de compra no somos capaces de satisfacerla, porque no tenemos capacidad. Entonces el problema de la escalabilidad es un problema grave, y la escalabilidad en términos de ingeniería tiene que ver que ya no es crecer, sino es articularse. Y cómo nos estamos articulando en estas lógicas de poder sostener los mercados, que no es trivial. O sea, suena en el discurso bonito, por lo menos en Chile, cuando se abren los tratados de libre comercio, desapareció la industria chilena. Desaparecieron las textiles, desaparecieron las cristales, no tenemos industria. Entonces, uno diría, como excesivo optimismo, por esta mirada entre que lo global y lo local se juntan, y que además como que nos da temor pensar y usar la palabra de proteger las microeconomías, y que todo lo que es local parece tener un dejo de atraso, ¿no? Ahí yo creo que hay que repensarse muchas cosas, y sobre todo en el tipo de ingeniero o ingeniera que se está formando. Porque estamos formando ingenieros e ingenieras para mantener las economías locales, conservando nuestros ecosistemas, ¿o queremos tener ingenieros e ingenieras que son capaces de instalarse en este mundo global y venderle a China? O sea, en Latinoamérica todos le queremos vender a China, es la gran demanda, pero no tenemos escala. A mí me pasó la compra de un material para una empresa, cuando los chinos nos enviaron la muestra, eso era para la producción de 2 años de la pyme. O sea que ya con la muestra estaba suficiente. Entonces uno dice, eso pasa, ¿no? ¿Y dónde empezamos con estos imaginarios de flexibilidad, encadenamiento, clúster, inversa, la cloud? El problema de la cloud y el problema de la big data es como, ¿y cómo me lo vendo? ¿Y qué es lo que vendo? ¿Y qué hace una pyme con toda esa información? ¿Qué hago con 5 o 6 robots? Y esos son conflictos que yo tendríamos que empezar a discutir. Ahora, de cara al interior de las universidades, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo de académicos que muchos no palpan, y la ingeniería siempre se dice que hay que salir a la calle, y la mayoría no sale a la calle, por lo tanto no percibe el conflicto que vive la industria, y tenemos conflictos entre nosotros. O sea, el diálogo ingeniería, mercado e industria no es trivial, yo diría que se da poco. Por eso que aparecen estos espacios intermedios vinculantes que tratamos de hacer, de dialogar y enterarnos un poco de lo que pasa afuera. Entonces ahí la discusión es profunda. Porque muchos de los académicos que están en el mundo de la ingeniería giraron por los indicadores y los sistemas de evaluación a ver otras cosas. Y nosotros queremos que giren hacia acá. Y eso tiene que ver con hacia dónde se moviliza al profesorado en términos de ingreso. Y el ingeniero, y van allá. Y va a la publicación y va a otro tipo de cosas. Entonces le estamos demandando a la ingeniería volver a ser social, si es que algún día lo fue, yo creo que en algunos espacios claramente lo fue, pero estamos exigiéndole a través de la métrica ir hacia otro lado, y esa tensión no está resuelta. Y menos mal que los jóvenes, y las mujeres jóvenes también, están con otros focos y con otra pulsión al interior de las facultades de ingeniería, y no tienen miedo ni de mezclarse, ni de hacer proyectos conjuntos, ni de acercarse a las problemáticas sociales. Última cosa, yo diría que el gran problema nuestro también es querer aplicar nuestras soluciones a como dé lugar y no ver los problemas. Y una de las cosas que debería volver a aprender la ingeniería es saber problemas. Y esos problemas son instalados en comunidades. No son problemas estándares que se puedan encapsular y vender. Son problemas puntuales de las comunidades puntuales. Muchas gracias, María Teresa, también por tu esfuerzo de síntesis. Bueno, Manuel Jesús, a ver esa experiencia desde la Junta de Andalucía. A ver, pues muchas gracias primero por la invitación y la oportunidad de participar en este foro, sobre todo gracias a Juan Carlos. Además, un foro que está resultando súper interesante por lo valiente de la propuesta, porque en este tipo de espacios, cuando uno viene a hablar de Industria 4.0, no se suele abordar el tema ético, el tema de otro tipo de cuestiones que se están abordando aquí, y me parece muy interesante. Yo voy a comentar algunas cosas, propuestas muy concretas que hacemos nosotros, porque
La industria 4.0 pues ha revolucionado todo y bueno, lo ha revolucionado quizá por un camino que no esperábamos. Cuando yo era niño y hablábamos del futuro pensábamos en coches voladores que no vemos y yo imaginaba que iba a poder tener un robot en la cocina que me iba a cocinar y eso no funciona. Y bueno, pues llegamos a la Luna, pero yo le preguntaba a mi padre, y cuando yo sea mayor yo iré a la Luna, ¿no? Y sí, claro, pues por supuesto habrá ya una estación allí permanente y seguro que habrá viajes y podrás ir a la Luna. No hemos llegado a la Luna, no hemos vuelto a ir. Y bueno, lo gracioso del asunto es que el ordenador que nos llevó allí, este cacharrito de aquí, es miles de veces más potente. Esto es realmente la única revolución y algo además que quizá no imaginábamos, porque las cantidades de cosas que puede hacer esto es realmente brutal, ¿no? Que yo pueda hacer una foto por la calle a una iglesia y que me cuente la historia de esa iglesia directamente y me diga dónde está localizado y le digo, ya ahora quiero ir a otra iglesia que estaba cerca y me lleve, quizá no lo imaginábamos. O sea que esta realmente es la industria 4.0. ¿Y cuál es la ventaja de esa industria 4.0? Pues que nos está abriendo todo un mundo de expectativas y de empleo, pensando en mi tema de la formación profesional, pero también está abriendo una brecha digital importante con el caso del profesorado y del caso del alumnado, ¿no? Se están abriendo grandes espacios que hay que ocupar con la formación. Entonces, en nuestro servicio, que a lo que nos dedicamos es a formar profesorado, la formación continua, no la formación inicial de la universidad, sino profesorado que ya está ejerciendo, formarlo. Bien, pues entonces algunas respuestas de las que hemos pensado y de las que estamos haciendo para eso. Por cierto, que esto de que el cambio es continuo, evidentemente el cambio se ha producido a lo largo de toda la historia y es cierto que se está acelerando el cambio, pero tengo una buena noticia. Nunca el mundo va a ir tan despacio como va ahora, porque se va a acelerar. O sea que vamos a aprovecharlo porque este momento, que a alguno le parece que es el abismo, pues realmente es el mejor momento que tenemos en términos de cambio que vamos a tener nunca, porque luego se van a ir acelerando. Por tanto, hay que hacer cosas ya, ¿no? Tenemos esa oportunidad y probablemente en el futuro no tengamos la misma. ¿Qué cosas concretas? Bueno, pues está publicado por la Junta de Andalucía, vamos, otras comunidades también lo tienen, el RIS 3, que es el estudio de nuevos espacios, de nuevas oportunidades de empleo. Asociado a eso, a lo que asociamos nosotros la formación, es decir, la formación que estamos haciendo para ciertos ciclos formativos de formación profesional, que sabéis que en España el modelo de la formación profesional corresponde con el nivel 5 de la UNESCO, o sea, en algunos países esto es nivel europeo, pero aquí es formación profesional, no es universitaria. Pues en ese espacio lo que hacemos es ciclos formativos asociados con esta RIS 3, es decir, con esas oportunidades de empleo, y se organizan actividades formativas. Desde el modelo clásico de seminarios y espacios de autoformación del profesorado, grupos de trabajo, etcétera, pues hemos hecho otras iniciativas intentando responder a esas necesidades de la industria 4.0. Porque el cambio no está solo afectando a los ciclos formativos más obvios, informática, electrónica, mantenimiento y tal, sino que afecta a todo, porque cualquier espacio de nuevo empleo requiere este tipo de estrategias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajamos también no solo con la parte técnica, hay que aprender las cosas técnicas, pero la metodología. Cómo hacer la enseñanza en la FP más atractiva para el alumnado y más que sirva para adquirir esas competencias que hemos dicho interpersonales, blandas, como las queramos llamar. Y dentro de esos espacios pues tenemos, ya lo comentó Nara el primer día, el aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, es decir, yo no voy a dedicar la clase a dar conocimientos de FP técnicos, sino que tiene más sentido que ellos lo adquieran, está el conocimiento en otra parte, y que utilice las clases precisamente para lo que es el intercambio, el aprendizaje, el aprender a trabajar en equipo, el aprender a resolver problemas concretos. Problemas, además, que tienen que estar asociados a realidades concretas, y entonces introducimos también el aprendizaje-servicio, de manera que en formación profesional se está trabajando en el aula un proyecto, pero un proyecto que responde a una necesidad de mi contexto, a lo mejor de una empresa local que tiene un problema y el centro está trabajando en cooperación con esa empresa para resolver el problema. Pensemos en algo informático, pues a lo mejor le estoy resolviendo una aplicación de teléfono móvil que necesita esa empresa y se la está programando alumnado con el profesorado de ese centro, ¿no? Por tanto, vamos introduciendo ese tipo de metodologías de trabajo. Por supuesto, la formación profesional dual, que ya se ha hablado esta mañana, no voy a insistir, los centros integrados que conectan lo que es la enseñanza del alumnado con la enseñanza que se hace a los trabajadores en la formación continua y con el reconocimiento de la experiencia. Es decir, hay trabajadores
que tienen una experiencia y se les reconoce su competencia y se les permite entrar de nuevo en el sistema educativo, adquirir otras competencias, salir con una titulación, es decir, está todo interconectado, ¿no? Ese modelo está ya en marcha. Otra posibilidad es la formación a distancia, que también se ofrece. En Andalucía la formación a distancia está bastante extendida en formación profesional y tuve la suerte de participar en el proyecto que elaboró los materiales para esa formación a distancia, y esos materiales fundamentalmente están hechos por gente del propio sistema educativo, por profesorado. Y la gran ventaja de que esté hecho por profesorado es que ese material luego está colgado en nuestros servidores y entonces está puesto a servicio de la comunidad. De manera que todo ese conocimiento se va generando de materiales didácticos para trabajar este tipo de cuestiones relacionadas con la industria 4.0 y otros servicios paralelos, pues está ofrecido. Es decir, que se revierte en la sociedad. Luego otras iniciativas concretas. Sabéis que existen, por ejemplo, los campeonatos Skills, donde compite alumnado de formación profesional para demostrar sus competencias, ¿no? Y se hace a nivel andaluz, nacional, internacional. Es un campeonato mundial. Bueno, pues le hemos dado una vuelta al campeonato de manera que lo que hacemos es que los alumnos que van a competir, que digamos que sería como la élite del alumnado, lo que hace es que traemos a los centros, a otros alumnos que están empezando y los ponemos en contacto. De manera que los que están más avanzados le cuentan. Es una motivación tremenda para el alumnado que está empezando la FP, ver ese tipo de cosas. Y la segunda cosa que hacemos es que allí estos campeonatos se están utilizando por las empresas como proyección, como difusión de sus negocios. Y llevan allí lo mejor que tienen. Bueno, pues estamos utilizando ese espacio para darle formación al profesorado. Está la industria más avanzada, pues contándole al profesorado justamente lo que está haciendo, ¿no? Otras cosas que hemos hecho. La formación entre iguales funciona y en muchos casos incluso más eficaz que el llevar a un experto. Entonces, hemos lanzado un programa de escuelas mentoras que lo que hacemos es que un centro, imaginad un centro de FP que nunca ha participado en internacionalización, no ha ido a un proyecto europeo, etcétera, y quiere saber cómo se hace, pues lo llevamos a un centro que sí tiene experiencia, visita el centro, trabaja con ellos, está un tiempo observando, conoce cómo se ha hecho y luego vuelve al centro. Y el centro mentor le ayuda a poner en marcha el proyecto, es decir, una cooperación entre los centros. Un proyecto de escuelas mentoras. Otros proyectos que tenemos en marcha, pues un proyecto de acercamiento a los sectores productivos y tiene 3 líneas. Una sería asociaciones de conocimiento, donde en el mismo proyecto están trabajando las empresas de un sector con los centros educativos del mismo sector para generar un nuevo conocimiento, una nueva herramienta, un nuevo recurso, etcétera, ¿no? Y lo generan juntos. Le damos nosotros el apoyo a través de ese proyecto que hemos lanzado. Otra iniciativa, formación del profesorado directamente a la empresa. Llevamos el docente a una empresa y que se forme allí, con esa empresa. Directamente está formándose en la empresa. No es que venga un experto al centro, sino que se integra en la estructura de la empresa. Otro proyecto que tenemos en marcha, proyectos de emprendimiento. En este caso, proyectos de emprendimiento también con empresas. Es decir, no es solo el trabajar en emprendimiento como se suele hacer en la escuela, sino además que ese proyecto de emprendimiento esté ligado a empresas concretas, de manera que de ahí pueda salir una oportunidad de lanzar una nueva empresa, de lanzar el autoempleo, ¿no? ¿Ya? Venga, pues 2 minutitos. Y luego quería lanzar ya para terminar algunas iniciativas más con las que estamos colaborando. Y son los espacios no formales. En esto, los que he contado hasta ahora serían los que estamos nosotros directamente potenciándolos, los estamos poniendo en marcha, pero otros son espacios que ya existen y que nosotros estamos atentos y colaboramos con ellos. Por ejemplo, hablando de la formación entre iguales, pues la formación entre iguales, hay un espacio andaluz que es el EABE, que es un encuentro andaluz de blogs educativos inicialmente, pero que ahora ni es encuentro porque dura todo el año, ni es andaluz porque hay profesorado de todo España y de países latinoamericanos, gracias a Juan Carlos. Tampoco es de blogs porque ya se habla de educación en general y tampoco es solo para docentes porque participan familias y participa alumnado. Y en ese espacio van intercambiando. Lo único que se mantiene de las siglas iniciales EABE es la E de educación. Se habla de educación. Vale, pues colaboramos con esos espacios. Es formación entre iguales, totalmente horizontal. El espacio se genera dentro del centro y funciona de esa manera. Y luego, por último, otra cooperación que estamos haciendo son con los espacios, esto que hemos dicho antes de Media Lab y demás, pero me interesa especialmente el Hat Lab, donde lo que se hace es cooperar con un sector de la sociedad que está cercano y se comparte software libre y hardware libre. De manera que estamos resolviendo problemas de una comunidad, pero esa comunidad lo resolvemos con esta propuesta libre, abierta. Esa sería la última aportación en ese sentido. Y por último, y con esto ya acabo,
el tema de blockchain, de las cadenas de bloques que se está poniendo ahora de moda. Y tenemos que estar atentos porque es muy posible que la certificación que estamos ofreciendo nosotros ahora desde el espacio formal posiblemente quede sustituida por una certificación entre la comunidad. Es decir, yo reconozco las competencias que tú tienes adquiridas y esas competencias, yo reconozco las competencias tuyas y además se van a ir compartiendo y van a quedar registradas en una cadena de bloques. Pero pues habrá que estar atento porque esto puede cambiar totalmente nuestro concepto de la formación y de la titulación. Y nada más. Muchas gracias. No, nada a ti. Bien, pues concluimos con la visión desde esta joven empresa de base tecnológica y por su joven CEO. Gracias. Venga, Mariela. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primeramente os quiero hablar un poquitín, poneros en contexto sobre la tecnología en la que estamos trabajando y quiénes somos, y luego pasaremos a hablar un poco sobre esos grupos de riesgo donde se visualizan mucho más las brechas digitales hoy en día. Bueno, ya hicieron una presentación muy buena sobre nosotros. Básicamente, ¿qué es la fabricación aditiva? Es una tecnología que nos permite producir objetos muy complejos localmente, capa a capa. Con lo cual, esto nos da una garantía de que podemos tener cualquier tipología de objeto con altísimo valor añadido para el mercado. Si os dais cuenta y pensáis siempre en fabricación aditiva, hoy en día, o impresión 3D, está muy de moda, porque lo veis cada día en el periódico, en la tele, pero yo os presento aquí un recorte de periódico de 1987, donde también pone revolucionario. ¿Pensáis que esto se refiere a fabricación aditiva? Bueno, pues sí. Ya en el 87 estábamos hablando de que la impresión 3D o de que las impresoras 3D hacían objetos a partir de dibujos. Que de hecho, estos son los inventores de la primera tecnología de fabricación aditiva. Así que es una tecnología que realmente lleva mucho tiempo entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se ha hecho tan famoso últimamente? Bueno, básicamente porque en el 2009 aproximadamente caducó la patente de extrusión de material, que es la tecnología que ahora mismo está más accesible, y son las impresoras que básicamente se hacen de escritorio. Surgió un movimiento desde el MIT para crear máquinas RepRap que se hicieran las personas en casa, incluso que si tenían una impresora 3D, pudieran imprimir las piezas de la impresora a un familiar, un amigo, etc. Y a partir de esto se empezaron a crear también startups de base tecnológica para la fabricación y diseño de impresoras 3D. Si hablábamos de aquellas, en el 2009 las impresoras costaban alrededor de 100.000 euros, las que empezaron a salir costaban unos 750 euros. Así que veis un poco la accesibilidad en esta tipología de maquinaria. Dentro de las aplicaciones es variopinto, porque tenemos diferentes tipos de sectores, desde la automoción, medicina, incluso el sector educativo se está empezando a utilizar la fabricación aditiva como nuevos métodos para enseñar a los estudiantes a partir de la práctica y no solamente a partir de la teoría. Incluso se espera un incremento bastante grande en el uso de la fabricación aditiva por parte de diferentes industrias y también en la economía que va a generar o los ingresos que va a generar el uso de la fabricación aditiva. ¿Por qué es tan interesante? Bueno, porque hasta el momento todos los sistemas productivos se han enfocado en producir en serie el mismo objeto, millones de ellos. Pero eso no es lo que quieren las personas. Las personas necesitan objetos que se adapten a ellos, soluciones que se adapten a ellos y soluciones locales, sobre todo. Si además hablamos de la huella que estamos dejando, la huella medioambiental, también con fabricación aditiva reducimos esta huella al producir localmente. Con lo cual, si nosotros queremos hacer productos personalizados y en series pequeñas, lo mejor y lo óptimo es la fabricación aditiva, básicamente por coste y por posibilidades para hacerlo, comparado con un método tradicional. Aquí os pongo algún ejemplo de geometrías muy complejas que fabricamos nosotros y en los cuales se puede reducir hasta un 70% el coste y el peso del objeto a fabricar.
O por otro lado, algunas otras geometrías muy complejas que fabricamos nosotros, que incluso se pueden utilizar bueno, para diferentes sectores, sobre todo patrones que tengan un poco de porosidad y luego patrones también que eliminen el peso de la pieza, pero que la hagan también muy resistente. La pieza inferior es un ejemplo del interior de la pieza que hicimos para el sector de automoción, para posicionador de las lunas de coches. Y bueno, un poquitín sobre quiénes somos nosotros. Somos bueno, un spin-off de la Universidad de Oviedo que nació en el 2016 y básicamente a lo que nos dedicamos es a la fabricación de maquinaria automatizada de fabricación aditiva, por un lado, y por otro lado tenemos un centro de producción donde fabricamos diferentes tipologías de piezas para diferentes sectores. Esta es la máquina que vamos a estrenar este año. Y como os cuento, y ya vamos a hablarlo un poquito más adelante, está totalmente automatizada, es decir, puede producir 24/7 sin necesidad de un operario en planta, con todo lo que esto conlleva. ¿Vale? Podemos producir mucho más rápido y algunos de los proyectos en los que estamos ahora mismo son máquinas de fabricación aditiva de grandes dimensiones. Luego también hemos desarrollado el año pasado una impresora 3D de comida que además cocinaba para el artista Martí Guixé a inicios del año pasado, y a partir de ese nos ha surgido este año otro proyecto de I+D en el cual vamos a microencapsular principios activos como pueden ser los probióticos para que se liberen directamente en el intestino y no se degraden cuando pasan por el estómago. Además, también estamos presentando otro proyecto europeo para bioimpresión de tejidos, en el cual nosotros desarrollaremos la máquina para imprimir los órganos. ¿Vale? Y esta es la que será nuestra fábrica de futuro y en lo que estamos trabajando ahora mismo. Este es nuestro equipo y algo de lo que os voy a hablar también son esas brechas digitales en cuanto al género, ¿vale? Ese grupo de riesgo que la verdad es bastante evidente. Ahora mismo somos 7 personas en la empresa, de las cuales solamente somos 2 chicas y de esas 2 chicas solo una de ellas es ingeniera en la empresa, que tiene una formación en STEM. ¿Vale? Algunos de los eventos en los que hemos estado. Sí que os quería hablar de casi todos los cursos, porque normalmente doy muchos cursos de fabricación aditiva. Casi todos los cursos, sobre todo a partir de los 15 años, ya no veo chicas en ellos. Sí que cuando hicimos cursos para aproximadamente 2.500 estudiantes aquí en Asturias, de colegios, niños pequeños, al final, como estábamos en el colegio, pues era mitad y mitad, chicos y chicas. Pero claro, llega una edad en la que las chicas no se ven ni por asomo. De hecho, que está Ramón, que es el coordinador del máster en impresión 3D, y dará cuenta de ello en el máster, ahora mismo en el título propio, que se convertirá en máster. No tenemos chicas en el título de experto en impresión 3D. Y el año pasado, de 10 estudiantes, teníamos 2 chicas. Entonces, bueno, empezamos a ver un poco la brecha que tenemos ahí. Aquí os dejo algunos datos del porcentaje de mujeres que hay en diferentes carreras en el sector técnico, por decirlo así. Y en ninguno de ellos llegamos al 40% ni siquiera, ¿vale? Ahora, desde la perspectiva de Triditive, claro, como habéis visto, nosotros estamos trabajando en una tecnología que ahora se está poniendo muy de moda y que la industria la está adoptando, con lo cual nosotros como empresa hemos empezado a crecer un montón. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Que no encontramos una mano de obra cualificada, no encontramos profesionales, por un lado, que sean expertos o que tengan conocimientos de fabricación aditiva, y por otro lado, no encontramos chicas de mano. De este año abrimos 2 puestos de trabajo para ingenieros mecánicos. De 180 currículums que recibimos, solamente 2 mujeres. Y ninguna de ellas, desafortunadamente, tenía los conocimientos técnicos necesarios, porque bueno, nosotros como startup sí que valoramos, por un lado, los conocimientos técnicos, pero por otro lado, los soft skills, que llamamos ahora mismo. Y es que, claro, somos una empresa pequeña y las personas que empiezan a trabajar en una empresa pequeña, en una startup, por un lado tienen que saber de todo, ¿vale? Pero por otro lado tienen que saber tomar decisiones y tienen que ser resolutivos,
porque en el día a día de la empresa nos vamos a encontrar con muchos problemas que hay que saber resolver sobre la marcha, ¿vale? Y hay que saber resolverlos bien. Pero los profesionales con los que nos encontramos carecen de estas soft skills porque probablemente se ha hecho muchísimo hincapié durante su formación profesional en la universidad en las hard skills, en la técnica. Vale, y luego, por otro lado, en contraposición, os quería también indicar, de 50 currículums que recibimos para un puesto de administrativa que abrimos, solamente recibimos currículums de 2 chicos, 2 hombres. Todos eran, la mayoría, chicas. Vale, 2 minutos. También os quería hablar un poco sobre lo que estuve haciendo un poco la semana pasada en Bruselas. Estuve evaluando proyectos de Skills in Advanced Manufacturing y nos dimos cuenta de la importancia de promover la educación en nuevas tecnologías. ¿Por qué? Europa, por un lado, la manera como se diferencia a nivel de fabricación de Asia es por producir alto valor añadido, tener una fabricación muy avanzada. ¿Cuál es la problemática con las nuevas tecnologías emergentes? Que están avanzando muy rápido, está generando una revolución que realmente no se puede atacar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la educación va mucho más lenta que las tecnologías que hay ahora mismo. Entonces, la manera que tiene o que ha creado la Comisión Europea es, de momento, crear una serie de proyectos europeos para definir cuáles van a ser esos nuevos perfiles de trabajo a futuro. ¿Por qué? Porque lo que quiere o lo que pretende Europa es seguir manteniendo ese liderazgo a nivel de fabricación avanzada. Pero para eso tiene que formar a los empleados en las nuevas tecnologías que hay que utilizar, como son robótica, como son fabricación aditiva, como son realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, etcétera, etcétera. Sí que también lo que se pretende es reducir esa brecha de cuántas mujeres y cuántos trabajadores de edad avanzada se pueden formar en estas nuevas tecnologías, porque no solamente las mujeres son un grupo de riesgo, sino los trabajadores mayores les cuesta mucho más aprender estas nuevas tecnologías que avanzan tan rápido. Además, como os comenté, incluso nosotros que somos startups estamos ofreciendo una nueva maquinaria totalmente automatizada. Entonces, ¿a dónde van a ir los trabajadores que deberían estar en planta? Pues la propuesta que no solo hacemos nosotros, sino todas las empresas que están trabajando en el sector tecnológico, es que esos empleados se formen y suban a donde realmente dan valor añadido al producto final, no en planta como tal, apretando el botón de una máquina que realmente lo puede hacer ella sola. ¿Vale? Así, otro dato para terminar. Las mujeres en la industria de fabricación avanzada en Europa representan únicamente el 18% de la fuerza de trabajo. Y para 2020 se espera que hayan aproximadamente unos 800.000 empleos que hay que cubrir, pero que esos empleos requieren un alto conocimiento en nuevas tecnologías. Si las mujeres pudieran ocupar esos puestos de trabajo, porque además no son solo las mujeres, los trabajadores mayores, sino también la necesidad de traer trabajadores altamente cualificados de fuera. ¿Vale? Entonces, es la manera como se pretende cubrir ese gap en la necesidad de profesionales. Si esos trabajadores se encontraran en Europa, podría aumentar el PIB europeo en 9.000 millones de euros al año, que es, ya es decir, bastante. ¿Vale? Luego, para terminar, ya os quería indicar algunas iniciativas que hay a nivel mundial para promover la visibilización de las mujeres en nuevas tecnologías, sobre todo porque además es bastante importante, interesante. Women in 3D Printing lo que hace es determinar cuáles son las mujeres que están a nivel mundial o que son más representativas en sus países, haciendo cosas de impresión 3D, sobre todo, ya sea en el sector textil, en el sector automoción, en el diseño de maquinaria, cualquiera de los sectores, pero que estén haciendo algo con esta nueva tecnología. Luego también hay proyectos en los que también me han entrevistado, Wisivisalas, para mujeres científicas. Es un proyecto que se promueve en los diferentes colegios para que las chicas y chicos de los colegios busquen referentes femeninos en ciencia
Bueno, para que las chicas también, que al final ese es el problema que hay, que no tienen referentes. Luego también hay otra revista, 3D Natives, que es sobre fabricación aditiva, que es nuestra tecnología, para determinar pues lo mismo, qué mujeres hay cada año, el Día de la Mujer, buscan cuáles son las mujeres referentes en este sector, en este campo. Y ya para terminar, sí que os quiero decir algo muy importante. Ahora, los trabajadores, con toda esta revolución tecnológica que se está dando, ya no necesitamos trabajadores que sepan hacer, ¿vale?, sino que necesitamos trabajadores innovadores. Es lo principal que necesitamos las startups de base tecnológica hoy en día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, porque la verdad que había hecho un gran esfuerzo. No sé si hay algún tiempo, que sea 2 minutos, para alguna reflexión, alguna, sí, brevísima. Sí, ¿no? Pues, o alguna respuesta a las preguntas que ha dejado Jorge en el aire, por lo menos a nivel de titulares. Ya en ya la sala me va a mí. Bueno, pues, si no hay más comentarios, pues... ¿Perdón? Por eso, es seguro, no me cabe la menor duda. Pues yo creo que hemos hecho una mañana provechosa tela, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos. También por... Pero vamos.